Entre todos los usuarios de Skype, que se hacen llamar Crossovertalk, hay uno de carácter fantasmal. No acepta videollamadas ni escribe, solo se comunica con llamadas, en inglés, y con una voz semejante a las de las psicofonías. ¿Cuál es su naturaleza? Se trata de fantasmas, que nos hablan a través de un sistema especial, colocado en un hospital abandonado de los Estados Unidos. Crossovertalk, que en español significa charla cruzada, es también el nombre de un supuesto usuario de Skype, detrás del cual están algunas almas en pena. Se cuenta que en Skype, si pones Crossovertalk en el buscador de usuarios, saldrán muchos con el mismo nombre, aunque supuestamente el real es el de la foto, pero seguramente ya deben existir muchos farsantes con imagen igual a la original, de modo que es difícil saber cuál es el verdadero. Sea cual sea su nombre, y suponiendo que llegues a agregar al verdadero, nunca debes hacerle videollamada, jamás la acepta, sino solamente llamada. La historia dice que, detrás del usuario Crossovertalk, nos referimos al verdadero, y asumimos que este es su nombre. Existe un micrófono especial, creado para captar psicofonías, o en otras palabras, concebido para captar los ruidos, y las palabras emitidas por los espíritus, en este caso, por los espíritus de un hospital. Pero la cosa es más compleja, ya que no solo hay un micrófono que capta lo que dicen ellos. También nosotros podemos hacer preguntas, pero debe ser en inglés, pues estos fantasmas son angloparlantes. En el contexto de esta leyenda urbana, un youtuber bastante conocido, cuyo nombre de usuario es Toon Gameplay, ha subido un vídeo en el que muestra a Crossovertalk, quien supuestamente es un fantasma al que puedes agregar y hablarle, aunque tiene que ser con un inglés bien pronunciado. Si lo encuentras, y él te acepta, te hablará con una voz grave, de textura semejante a las voces de psicofonías, y con interferencias en el fondo acústico. Aquí resulta curioso que hablamos de un fantasma determinado, antes que de un sistema en el que cualquier fantasma de un sitio puede prestarse para responderle al usuario. En ambos casos, y dando por sentado que no podemos comunicarnos por escrito porque los fantasmas no tienen dedos para teclear, o poder suficiente para influir en la materia, y presionar las teclas con su energía, cabe la siguiente pregunta. ¿Quién acepta o niega nuestras solicitudes de amistad y de llamada? Podríamos suponer que hay uno o más vivos detrás de eso, quizá operando el sistema a distancia para no perturbar a los espíritus o al espíritu. Volviendo a lo del hospital, existe la teoría algo absurda, o sospechosa, dependiendo de cómo se la interprete, de que Ovilus 2, que es como supuestamente se llama el dispositivo de comunicación con los fantasmas, tiene una base de datos en que están almacenadas diversas, más que suficientes para un diálogo fluido, palabras, a fin de que los espíritus puedan usarlas para comunicarse con los vivos sin ruido blanco. Pero entonces, ¿acaso teclean los espíritus, o también operan el sistema telepáticamente? Lo único que tiene sentido, es suponer que el sistema trabaja del siguiente modo. 1. El sistema capta un sonido. 2. El sonido ingresa en la base de datos. 3. El sonido es comparado con todos los sonidos correspondientes a las palabras, o combinaciones de palabras existentes en la base de datos, los cuales lógicamente se extraen por medio de programas. 4. El sistema elige, dentro de su base de datos, el sonido más semejante al sonido inicialmente captado, que puede corresponder a un simple ruido, a una palabra, o a una secuencia de palabras. 5. El sistema transmite al receptor, quien elija comunicarse con los muertos, y esté realizando la llamada, el sonido elegido, que equivale a lo captado, y por lo tanto, cuando un espíritu ha querido decir algo, a lo que ese espíritu ha querido decir. Naturalmente lo anterior debe funcionar de forma muy rápida, para que uno se pueda comunicar con los fantasmas, pero en cualquier caso, ¿te atreverías a descubrir si esta leyenda urbana tiene algo de verdad? Si crees estar ante presencias del más allá, y piensas que éstas podrían tener cierta clarividencia, ¿por qué no pides que le respondan cuándo murió tal o cual familiar, o mejor aún, qué ropa lleva puesta, y cómo es el cuarto en que se encuentra? De recibir respuestas acertadas, muy probablemente querrá compartir su experiencia, aunque de poco servirá, porque será tomada como otra leyenda urbana más de internet. Su origen es desconocido, y la información que comparten las personas que han tenido la desgracia de verlo es escasa, y con mucha frecuencia desaparece de foros de opinión y consulta.
como si tuvieran miedo de que él pudiera descubrirles. Los que lo han visto lo describen como una criatura de aspecto encorvado, con los brazos mucho más largos de lo normal, y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas. Su cuerpo desnudo y mal formado parece atrofiado, y adquiere posturas más propias de un animal de 4 patas, que de un humanoide. Quienes lo han visto, dicen que por su forma de moverse parecería que ha sufrido un accidente que le hubiera roto todos los huesos. Sus ojos brillan en la oscuridad, y desde las sombras se dedica a espiar a los que duermen. Pero ¿cuál es el peligro real de encontrarse con el rastrillo? Durante el verano del 2003, esta criatura llamó la atención de los medios estadounidenses cuando una oleada de muertes se desencadenó con un patrón común. Todos parecían haber visto a una extraña criatura que les atormentaba en sueños, y que les vigilaba mientras dormían. El rastrillo acostumbra a situarse a los pies de la cama, y las primeras veces se mantiene oculto. Muchas de sus víctimas se despiertan con la sensación de ser observadas, o sintiendo una presencia, pero la retorcida criatura se mantiene oculta, y como mucho podrás escuchar cómo sus afiladas garras arañan los pies de la cama, marcas que podrás encontrar en la madera, y que demuestran que la presencia que sentiste la noche anterior era tal real como el miedo que te provocó. Posteriormente comenzará a dejarse ver, en principio sentirás una sombra moverse en la oscuridad, o verás una de sus garras asomando a los pies de la cama. Aquí es donde debes empezar a tenerle miedo de verdad, porque la próxima vez que te despiertes de noche, estará esperándote a los pies de tu cama, y podrás ver por primera vez sus ojos brillando en la oscuridad. Unos ojos tan malvados y profundos que no los podrás olvidar jamás. Cada vez que cierres tus ojos los verás de nuevo, y el miedo te invadirá de tal forma que nunca más podrás dormir con tranquilidad. El rastrillo desaparecerá de nuevo, pero una vez realizada su presentación volverá cada noche a visitarte, pero esta vez no lo hará tímidamente. Se colocará a escasos centímetros de tu cara, mientras duermes y, aunque no abras los ojos cuando sientas su presencia, él esperará durante minutos, o incluso horas, mientras llega a ti el olor de su pútrido aliento, y el sonido de su entrecortada respiración, como si estuviera enfermo, o tuviera un problema respiratorio. Si eres lo suficientemente valiente, o loco, como para abrir los ojos, el rastrillo se presentará, te dirá su nombre con una voz chirriante y chillona que te pondrá los pelos de punta, y después saldrá de la habitación. Llegado a este punto, la mayoría de las personas huyen de su casa, y se van a vivir lo más lejos posible para que el rastrillo no pueda encontrarlas. Es por esto que muchos borran todo rastro, o consulta que pudieran dejar en la red, pues es conocido que es capaz de buscarte allá donde estás. Los pocos que no lo hicieron, desaparecieron de forma misteriosa, y solo un reguero de su sangre, y unas brutales marcas de arañazos en la cama, y en el suelo quedan como testimonio de la brutal forma en la que fueron destripados por las garras del rastrillo. ¿Alguna vez has sentido una presencia, a los pies de tu cama mientras dormías? ¿Has visto una sombra moverse en la oscuridad? Si es así, te recomiendo que te cubras la cabeza con las sábanas, y por nada del mundo abras los ojos, porque si lo haces, el rastrillo podría dejarse ver. Era un día muy lluvioso. Estaba realmente enfermo, me dolía mucho la cabeza, y pasé el día entero en la cama. Tenía más o menos 10 años, pero recuerdo perfectamente lo que pasó. Me desperté en medio de la noche, creo que serían las 3 o 4 de la madrugada. Para entonces mi dolor de cabeza comenzaba a aliviarse, pero me entraron ganas de ir al baño. Al levantarme vi por mi ventana que seguía lloviendo. Salí del cuarto, y fui por el pasillo de mi casa. No quería encender la luz del pasillo para no despertar a mis padres, así que empecé a andar a oscuras por el pasillo muy despacio. Entonces oí unos leves ruidos originados de lo que parecía ser algo que me seguía. Al principio pensé que eran las gotas de lluvia, pero el sonido venía detrás de mí. Cuando me detuve, este ruido se detuvo también. En ese momento, se me quitaron las ganas de ir al baño. No veía absolutamente nada. Me quedé quieto un rato, sintiendo por todo mi cuerpo una sensación de escalofríos, ya que realmente sentía que me estaban siguiendo por la oscuridad. De repente algo frío me pasó rozando un pie. Di un gran salto de miedo, fui corriendo a mi cuarto, y pulsé el interruptor de la luz. Se me deslumbró la vista, y no pude evitar cerrar los ojos un momento. Cuando los abrí, no había absolutamente nada en el pasillo. Me dije a mí mismo aliviado que solo eran fabricaciones mías.
Por suerte no desperté a mis padres, así que fui al baño, pero cuando abrí la puerta del baño, me quedé completamente asombrado, al ver un animalito muy extraño sobre el lavabo. Se ocultaba de la luz que venía del pasillo, pero pude ver su pequeño rostro con unos ojos completamente negros, y una expresión muy triste. Encendí la luz del baño, pero cuando la encendí, desapareció. Como si se hubiera evaporado. Para ese punto mi padre había despertado, y me preguntó lo que me pasaba. Cuando se lo conté, me dijo que fueron alucinaciones producidas por la fiebre. No volví a ver a ese hombrecito, o lo que fuera. Pero a veces me despierto en medio de la noche, y pienso que está ahí observándome, con esa cara tan triste. Esta fue la anécdota que me contó mi abuelo. Otras personas cuentan que sus hijos, cuando son bebés, se despiertan en medio de la noche llorando porque ven al muñón sin ojos. Los niños y personas que tienen miedo a la oscuridad se debe a que han tenido una experiencia con esta criatura en su infancia, e instintivamente dejan alguna luz encendida para poder dormir. Saben que mientras haya luz, el muñón sin ojos, no se les aparecerá. Hay ideas cristianas que dicen que si estás bautizado, el muñón sin ojos no aparecerá. También dicen que si sientes su presencia, y te pones a rezar desaparecerá para siempre. Otros dicen que lo mejor para ahuyentarlo es la luz, pero también dicen que este ser no aparece si tienes animales de compañía. Hay muchas creencias sobre esta criatura, pero la evidencia de su existencia no está del todo clara. Sin embargo, es cierto que muchas veces sentimos ese miedo que nos hace pensar que en la oscuridad absoluta hay algo. Puede ser el muñón sin ojos, puede ser tu imaginación. ¿Quieres averiguarlo? Levántate de la cama en plena oscuridad, y quédate quieto en medio de tu cuarto. La más mínima sensación de miedo hará que este ser se manifieste, y oirás los sonidos de sus bracitos moviéndose por tu cuarto. Supuestamente no es peligroso, pero eso no es del todo seguro. Si enciendes la luz de tu cuarto desaparecerá. Todos tenemos un muñón sin ojos, que forma parte de nosotros, y que solo nosotros podemos ver.